Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al cuarto seminario organizado por la Sociedad Mexicana de Inmunología y por la Fundación CTR Conciencia por México, dedicado a temas inmunológicos relacionados con el COVID. Es para mí hoy tener el gran gusto de poder presentar a una destacada investigadora en el área de inflamación, la doctora Lourdes Arriaga Pizano, que es investigadora de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. La doctora Arriaga es médico de formación con un grado de maestría en biomedicina molecular y es doctora en ciencias químico-biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene una gran cantidad de publicaciones en el área, en donde precisamente se ha centrado a estudiar mucho el análisis atómico en los procesos inflamatorios. Y bueno, y cabe destacar que es uno de los miembros destacados dentro de nuestra sociedad, ya que la doctora Lourdes Arriaga es quien dirige el capítulo de citometría de flujo de nuestra sociedad. Entonces, en nombre de la sociedad y de la Fundación CTR, doctora Lourdes Arriaga, le agradecemos muchísimo su tiempo para platicarnos de este importante tema el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Romel Pacheco, por la amable invitación, así como por esta presentación que acaba de hacer. Y bueno, a todos los interesados en esto de COVID, déjenme ver, ahí estamos. Me pidieron hablar acerca de la respuesta inflamatoria sistémica en COVID-19 en esta serie de seminarios que están organizando tanto la Sociedad Mexicana de Inmunología en colaboración con la Fundación CTR, a quien también he de agradecerles por su apoyo en la logística para poder realizar esto. Como ya les comentó el doctor Romel Pacheco, yo me encuentro en la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica en Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y de hacer una pequeña advertencia de, más que a revisar a gran detalle cuáles son todas las evidencias, que hay muchísimas, acerca de la respuesta inflamatoria en COVID, quiero tomar esta oportunidad sobre todo para revisar todo lo que sabemos y sobre todo los pendientes que tenemos acerca de la respuesta inflamatoria en general, que a mí me parece que es uno de los puntos críticos a tratar justo en tiempos de COVID-19, que es uno de estos estados inflamatorios que hoy por hoy no acabamos de entender del todo por qué se está dando y cómo controlar estas altas tasas de mortalidad. Entonces, ahora sí entrando en tema, como todos ustedes saben, afortunadamente la gran mayoría de las personas que se infectan con SARS-CoV-2 no desarrollan enfermedad, por lo tanto no son COVID-19, que a eso se refiere, ¿no? A esta enfermedad inducida por la infección por SARS-CoV-2 es lo que llamamos COVID-19. De las personas que sí presentan sintomatología, por lo tanto que sí tienen COVID-19, otra vez, afortunadamente, la gran mayoría cursan con síntomas leves y solo una pequeña proporción, dependiendo del reporte, del 20 al 25% en total, requerirán de ser hospitalizados. Y de estos, otra vez, dependiendo de la serie que se revise de casos, entre 5 y 8 o 10% incluso pueden requerir de atención en una unidad de cuidados intensivos, que para la gran mayoría eso significa que se requiere de apoyo ventilatorio y tienen gran probabilidad de morir. ¿Sí? Prácticamente de estos hospitalizados estamos hablando de un 20 a 30% de los casos, dependiendo del país donde se reporte, es que de los que sí tienen COVID es que se presenta esta respuesta inflamatoria sistémica, que dicho sea de paso es severa.
¿no? Porque para algunas personas que están más familiarizadas, por ejemplo, con el área de cáncer o el área de enfermedades metabólicas como obesidad, existe una respuesta inflamatoria sistémica, pero que no es severa, o sea, se le llama también de bajo grado o metainflamación, y además es crónica. De la que estamos hablando cuando hablamos de COVID-19 es de una respuesta inflamatoria sistémica severa y aguda. Ahora bien, ¿qué es la respuesta inflamatoria sistémica? Pues una forma de definirla es una situación en la que hay una liberación descontrolada de los mediadores inflamatorios hacia la circulación. Generalmente puede involucrar el daño de múltiples tejidos y órganos, puede empezar por uno y luego ir sumándose varios, y generalmente las tasas de mortalidad asociadas a esta respuesta inflamatoria sistémica severa y aguda superan el 30%, independientemente de la causa. ¿Okay? Y es muy importante recalcar que si bien es cierto, muchos de los mediadores involucrados, como son las citocinas, quimiosinas, que van a activar tanto a células endoteliales como a leucocitos, que pueden ser liberadas por este mismo tipo de células o por células de los tejidos como las células epiteliales o los mismos fibroblastos, no tienen exactamente el mismo efecto que cuando hablamos de inflamación localizada, que aquí está representado por una lesión en esta mano y que allí es el clásico modelo en el cual se liberan a nivel local varios de estos mediadores inflamatorios, se reclutan a las células desde la circulación por todos estos procesos que conocemos muy bien todos los que hemos tenido oportunidad de ver las clases o oír las conferencias, por ejemplo, del doctor Estrada y algunos otros inmunólogos, del rolling y la diapédesis, y luego ya la internalización hacia los tejidos de estos leucocitos. Todos estos procesos, de hecho, dan una péntada clínica clásica que incluye el aumento de temperatura, o sea, calor en la zona, el dolor, el aumento de volumen, que en realidad es el edema, la pérdida de la función y el rubor, o sea, se pone roja la zona. Pero eso no pasa en inflamación sistémica. En inflamación sistémica no es que todo el paciente se ponga rojo, todo el paciente esté sudoroso o edematizado y demás. No, lo que pasa es que esta liberación descontrolada de mediadores está en circulación y va a afectar a múltiples órganos. Y en muchas ocasiones puede involucrar, como ya se mencionó, la falla. De entre las respuestas inflamatorias sistémicas agudas y severas que más características y que más problemas representan para los hospitales y la comunidad médica en general, está la sepsis. La sepsis, si bien ven ustedes aquí en esta tabla, representa una de las primeras causas de mortalidad en los hospitales. ¿Okay? Seguido apenas de la falla respiratoria, que en algunas ocasiones de hecho puede ser causa de sepsis. La sepsis representa más casos en los hospitales de acuerdo con la casuística en Estados Unidos que los infartos al miocardio, que todos los casos de cáncer y que los casos de choque, por ejemplo, por accidentes o choques anafilácticos. De hecho, es una de estas entidades hasta cierto punto desconocidas si tomamos en cuenta la gran importancia que tiene como problema hospitalario. Está considerada como una de los cuidados hospitalarios que peores resultados tienen y que llevan mucho más recursos. Se calcula que en Estados Unidos 1.5 millones de dólares del presupuesto se puede ir solamente en la atención de pacientes, un cálculo como de $18,000 por estancia de cada paciente en el hospital, pero más allá de los números, así como los que le gustan a los adultos del Principito, esto representa, antes de la pandemia de COVID-19, 30 millones de diagnosticados en el mundo y 6 millones de muertes por año. ¿Okay? Pocas veces la verdad es que tanto en las escuelas de medicina o en algunos posgrados
de biomédicos o de inmunología, hablamos de este tipo de respuestas inflamatorias severas. Hace ya tiempo, cuando yo me entregué al grupo de trabajo del doctor Armando Isibasi, que hace unos 3 años se jubiló ya como jefe de nuestra unidad, ya estaban explorando este tipo de respuestas inflamatorias ahí en nuestro grupo de trabajo, y en este par de publicaciones de la doctora Isabel Gumbaeza y del doctor Eduardo Ferato Osorio, con quienes seguimos colaborando, pueden ver cómo en algunos estados de inflamación sistémica, como aquí es la sepsis, que representan estas S contra los sanos, hay una expresión diferencial de algunas moléculas muy bien conocidas para el área de inmunología, como es HLA-DR y TREM1 en monocitos, y conforme disminuye la expresión de HLA-DR y aumenta la de TREM, pues hay una relación más, es peor en los sépticos y particularmente en clase 2, esto tiene un peor pronóstico. Nosotros somos uno de los grupos que hemos tratado de estudiar, más bien hemos buscado biomarcadores que sirvan para poder estudiar la sepsis, así como la inflamación sistémica en general. Aunque no es un término nuevo, la sepsis es un término que se acuñó por Hipócrates, de acuerdo con lo que consta en el papiro de Circa de hace 1600 antes de Cristo, y ya en 1992 lo que se acuñaron fue, bueno, la sepsis se va a definir como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que puede estar caracterizado por cualquiera de estos signos: cambios anormales de la temperatura, taquicardia, o sea, más latidos por minuto de lo normal, más respiraciones por minuto de lo normal, y o presencia de disminución del oxígeno en circulación, leucocitosis o leucopenia, más o menos leucocitos en circulación, o presencia de formas inmaduras. Si esto estaba acompañado de infección y se consideraba la causa de todo este cuadro clínico, entonces se denominaba sepsis. Pero recientemente, en febrero de 2016, en el tercer consenso internacional se definió a la sepsis y al choque séptico de acuerdo a infección más falla orgánica. Y la forma de evaluar la falla orgánica es con una escala conocida como el Quick-SOFA, y que lo que va a evaluar es cómo se están comportando los principales sistemas, como el cardiovascular, el nervioso, el renal. ¿Vale? Clínicamente, estos procesos de inflamación sistémica, particularmente la sepsis, está caracterizada, se puede definir por estos signos que ya les mencioné, por el Quick-SOFA y con algunas modificaciones en las concentraciones de lactato, así como una falla en el sistema cardiovascular con hipotensión severa, se definirá como choque séptico. Y los clínicos, los médicos, lo que siguen es esta ruta de toma de decisiones para el diagnóstico de sepsis o de choque séptico. A partir de 2016 ya no se clasifica la sepsis en leve o severa, o sepsis y sepsis severa, sino simplemente sepsis o choque séptico. Y como está muy bien establecido el tiempo en el cual se establece el diagnóstico, aunque aquí lo están usando en esta mnemotecnia, también es crítico. Entre más rápido se tomen medidas terapéuticas para el manejo de los pacientes, mejor es la tasa de sobrevivencia y menor la tasa de complicaciones. Ahora sí, entrando un poco más en materia con COVID-19, lo que les presento aquí es una tabla combinada de varios resultados de nuestro grupo de trabajo en distintas circunstancias. Este grupo de sanos, que se analizó cuando analizamos estos pacientes con COVID-19, así como unos cuantos que tenían un cuadro de distrés respiratorio, de insuficiencia respiratoria, pero que resultaron RT-PCR negativo y por lo tanto son no COVID.
fueron comparados con esto. Y los datos que les presento aquí es de artículos previos, de hecho, que ya tenemos, donde analizamos pacientes con SIRS y sepsis. Como pueden ver, como se espera en todos los pacientes, hay modificaciones en algunos de los signos vitales, como es la frecuencia cardíaca, en algunos de ellos hay en la frecuencia respiratoria. La tensión arterial en general no es mayor problema y la temperatura, aunque probablemente la presentan como estos pacientes ya los analizamos en condiciones de hospitalización, no esperamos necesariamente que presenten fiebre porque puede ya estar controlada por parte del tratamiento. Lo que sí es que se mantienen estos procesos de leucocitosis, como pueden ver aquí, con neutrofilia y en algunos casos, como lo que ya se ha reportado en varios artículos, también encontramos estos procesos de linfopenia. Pero vean cómo estos procesos de linfopenia también los estamos encontrando en cuadros neumónicos que no corresponden a COVID-19. ¿Okay? Y otra vez, algo que pasa frecuentemente cuando se describen SIRS o sepsis, pasa con estos cuadros respiratorios, tanto COVID como no COVID. Desde el punto de vista clínico es difícil hacer la diferencia. ¿Okay? Aquí hay algunos otros parámetros que varios reportes han establecido que pueden ser de utilidad para el pronóstico, para saber qué tan bien o qué tan mal le va a ir a los pacientes, como son el dímero D o la procalcitonina, que suele estar elevada en estos pacientes, y la ferritina. Este dato de la ferritina es muy interesante porque se ha visto asociado a algo que se llama el síndrome hemofagocítico, que también se llama linfocitosis hemofagocítica y que se ha asociado con un síndrome de activación de monocitos macrófagos. ¿Okay? Y de la cual hablaremos más adelante porque se ha relacionado mucho con un fenómeno denominado tormenta de citocinas. Otros analitos que están asociados con los procesos inflamatorios sistémicos es la proteína C reactiva y pues pueden ver cómo claramente está significativamente incrementada en los pacientes con sepsis. Y como corresponde a pacientes que requirieron hospitalización, pues la escala de severidad, esto es el SOFA, ya es la escala con mayor número de parámetros, ya no es el Quick SOFA, y sus puntajes pueden ir de 0 a 24, los sanos están en 0, y pueden ver que en este caso los COVID-19 pues están más altos que los pacientes sépticos que en algún momento analizamos. ¿Okay? Si juntamos todo esto desde el punto de vista clínico y establecemos que aquí tenemos la evidencia de que existe infección por SARS-CoV-2 en estos pacientes, pues el diagnóstico presuntivo sería justo una sepsis viral. ¿Okay? Precisamente porque la sepsis involucra infección que puede ser bacteriana o viral o incluso estar asociado con infestación por parásitos u hongos. Ahora bien, en el caso de la sepsis o el SIRS, aquí perdón, todavía no va lo de COVID, hay múltiples evidencias que hablan de la activación además del sistema inmunológico, que involucra a estos analitos solubles, pero también la sobreexpresión de moléculas como CD69, CD86, el mismo TREM1 que ya les mostré, o también se puede activar el complemento, como se ha visto ahí con la disminución de C5A en los pacientes con sepsis, aumenta el estado prooxidante y también se activa el sistema de coagulación. ¿Okay? Y de la misma manera también se encuentra un incremento en la activación endotelial con los aumentos de selectina y óxido nítrico, solo por mencionar algunos, a nivel sistémico. ¿Okay? Ya yéndonos más hacia COVID, como se puede ver en este resumen gráfico, pues se ha propuesto que la infección por SARS-CoV-2
Puede afectar a múltiples órganos, sabemos ya por esta asociación que tiene con la enzima AC2 en los neumocitos, así como en otras células que pueden involucrar a células del sistema de coagulación o al mismo endotelio, va a promover no solamente las afectaciones pulmonares con este síndrome de distrés respiratorio, sino también podría llevar a estados de hipercoagulabilidad o de sobreactivación de monocitos con una producción incrementada de otros mediadores inflamatorios como son TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 8 o interleucina 10. E incluso en estos pacientes esto puede llevar a que haya una sobrecarga hacia los riñones por una disminución en la eficiencia de la función cardíaca, particularmente del ventrículo derecho, y esto debido en parte a la afectación pulmonar que está produciendo el virus, aunque también existen hipótesis de que como las células, los glomérulos son ricos en células endoteliales y estas expresan AC2, que SARS-CoV-2 infecte directamente a estas células y esto predisponga al daño renal. Entonces, pueden ver aquí cómo también tiene características clásicas de inflamación sistémica con la activación y deterioro de múltiples aparatos y sistemas. Ahora bien, desde el punto de vista de la fisiopatología de inflamación sistémica severa, hay quien ha propuesto para ese estudio que se tomen diferentes fases. Una fase sensora, que es cuando se da la liberación de diferentes moléculas, como podrían ser aquellas asociadas a patógenos, los patrones moleculares asociados a patógenos, PAMPs, o aquellas asociadas a daño, los DAMPs, y que estos al ser reconocidos por los PRRs, entonces desencadenarán diversas cascadas de señalización. Entre las más estudiadas están las que llevan a la activación del factor de transcripción NF-κB, y esto va a llevar a la transcripción de múltiples genes que van a favorecer la activación de las células y el reclutamiento de las mismas, y aquí ya entraríamos en la fase efectora. Se propone que en una fase de resolución lo que se tendría que incrementar son citocinas antiinflamatorias, así como los receptores antagonistas y algunas prostaglandinas o moléculas como resolvinas, marencinas y protectinas que no solamente limiten la actividad de estas moléculas proinflamatorias, sino también den pie a la resolución de este proceso inflamatorio. Y más recientemente existen varios trabajos acerca de el efecto antiinflamatorio de varios mirnas. Todo esto tratando de contener la respuesta y de recuperar la homeostasis, pero si esto no funciona de manera eficiente, aquí se genera un círculo vicioso que perpetúa la respuesta inflamatoria hasta que daña a todo el sistema. ¿Okay? Y en este resumen gráfico que apareció en esta publicación, que les recomiendo para todos los interesados, en la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, del grupo del doctor Mayani, se resume muy bien cómo la activación de múltiples células, aquí aparece escalonada, pero muy probablemente se dé interacción entre varios de estos puntos, puede llevar por un lado al estado crítico en el que se encuentran los enfermos, así como el involucro de no solamente la respuesta inflamatoria, que forma parte de las primeras líneas de defensa, sino también a involucrar a la activación de células de la respuesta inmune adaptativa. Okay. Volviendo un poco a lo que se refiere a la respuesta inflamatoria sistémica, hace años se propusieron estos modelos en los cuales se trataba de definir que a partir del insulto, dígase la presencia de bacterias o algunos otros patógenos o de algún agente químico o mecánico que propiciara la liberación de alarminas, se iba primero a dar lugar a la liberación de mediadores proinflamatorios. Y con esto se generaría el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero que al poco tiempo después
y aquí hago un paréntesis, lo cual es fácil de seguir en los modelos animales en los que se induce el daño y se sabe exactamente cuándo funcionó, pero en humanos es muy, muy difícil poder establecer que tanto tiempo después debe de venir una fase de compensación, y de hecho se llama síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, que estaría caracterizada por la liberación de moléculas como esas citocinas antiinflamatorias, como IL-10, TGF-beta, y aquí el peligro es que estaría para algunos autores en un proceso de disminución de capacidades inmunológicas, lo que también se conoce como parálisis inmunológica, que es muy aceptado en algunos círculos, sobre todo de medicina crítica, pero no tanto para los inmunólogos. Pero bueno, a lo que se refiere es a mayor susceptibilidad a que se agreguen infecciones, y se había empezado como un SIRS, esto es, no sepsis, sino respuesta inflamatoria aséptica, rápidamente se puede sumar a esta infección y entonces sí convertirse en sepsis, lo cual dificulta considerablemente el que se pueda obtener una buena resolución para los pacientes. En el caso de COVID, se han establecido modelos parecidos en los cuales además se ha visto de acuerdo a el tiempo, que en este caso es relativamente largo, como todos ustedes saben, puede durar de 2 a 5 semanas el cuadro de COVID-19, y aquí además lo dividen en cuanto a el estadio temprano, que generalmente el cuadro respiratorio es muy leve. Si se da el estadio 2 es mayor afectación a nivel pulmonar, y la fase hiperinflamatoria. Aunque aquí todavía está en controversia, porque en teoría este estado hiperinflamatorio podría estarse dando desde antes, y de ahí el deterioro del compromiso de otros órganos. ¿Okay? En inflamación sistémica, nosotros en este artículo que publicamos el año pasado, así como otros grupos, encontramos lo que ustedes pueden muy fácilmente observar. En los recuadros rojos se ve todos los niveles de citocinas, estos que medimos, TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 8, interleucina 6, y como antiinflamatorios y antagonistas, interleucina 10 y el receptor antagonista de IL-1, que justo lo que se ve es que está incrementado respecto a los sanos, pero no presenta diferencias significativas con respecto a estados sin infección, que sería el SIRS. Pero claramente sí hay un incremento. Ahora bien, las cinéticas de los mediadores no van a ser las mismas, como pueden ver en esta gráfica de Julián Jiménez y colaboradores, en las cuales hay algunas moléculas como interleucina 6, que de hecho es una proteína de fase aguda y que da lugar a que se liberen otros mediadores como interleucina 1 beta y algunas otras, y que de allí viene el por qué se les antojó como candidato para ser bloqueado, y que de esta manera se tratará de frenar la respuesta, que por lo que ahora sabemos no ha sido muy efectivo este uso del tocilizumab, y ya están empezando a recomendar que no se utilice para el tratamiento con pacientes con COVID-19, pero bueno, y no es al mismo tiempo necesariamente que se encuentran los mayores niveles de otros mediadores proinflamatorios, ¿no? Como sería el TREM soluble o la procalcitonina. ¿Okay? Y aquí entramos a uno de los mensajes que a mí me gustaría entrar en discusión con ustedes o dejarles para posteriores discusiones, y es que en COVID-19 se ha publicado muchísimo acerca de tormenta de citocinas. Aquí aparecen algunos de estos artículos, de los encabezados de estos artículos, que hablan sobre la tormenta de citocinas en COVID-19. ¿Okay? Pero cuando uno se pone seriamente a buscar, a ver, ¿dónde están esas gráficas que nos dejen ver qué tanto es esta tormenta de citocinas
Este artículo de Wang es de los pocos, y podría decir yo que los contamos con los dedos de una sola mano, de artículos que presentan evidencia franca de cuáles son los niveles cuantificados de las citocinas en pacientes con COVID-19. En este artículo de Wang del Lancet de febrero de este año, pueden ver aquí varias, y aquí por eso me atreví a dejar la figura completa, y también les recalco, miren, es una figura suplementaria del artículo, ni siquiera es una de las principales. Y aquí están los niveles, por ejemplo, interleucina 1 beta de los sanos, y esto es lo que se obtiene para aquellos pacientes con COVID en estado crítico, y para aquellos con COVID severo, pero no en estado crítico. Requirieron hospitalización, pero no requieren ventilación. Y si bien se incrementa, este incremento va por ahí de 2 picogramos por mililitro, a lo mucho, en algunos pacientes. Y si bien hay otras en las que sí es más franco, como en TNF, ¿no?, esta diferencia, y algunas otras por ahí, como interleucina 7, interleucina 6, por ejemplo, que se volvió blanco terapéutico, desde febrero ya nos estaba diciendo que por aquí no necesariamente iba el problema. Pueden ver cómo apenas si se eleva, y son en algunos pocos en los que realmente se obtiene. Y todavía peor, interleucina 4 está más elevada, y cuando uno busca interleucina 10, que sería lo que cuadraría con la propuesta de algunos autores de que esto se tomara como un estado hiperinflamatorio tipo síndrome hemofagocítico, no coincide, porque apenas sí por ahí de 10 picogramos por mililitro, cuando se esperaría que estuviera por arriba de los 250 picogramos por mililitro, porque eso caracteriza al síndrome hemofagocítico. Y de hecho, el síndrome hemofagocítico fue parte de lo que se propuso para denominar al estado de COVID-19 como una tormenta que cuadraba para que se tratara de una tormenta de citocinas. Este que aparece en el triángulo verde son los datos de un solo artículo en el cual reportan claramente la elevación de citocinas, en este caso en pacientes pediátricos que sufren síndrome hemofagocítico. Aquí pueden ver cómo llega a 1000 picogramos por mililitro. Acá llega en interleucina 10, en interferón gamma, que está por arriba de 600 picogramos por mililitro, e interleucina 6 por arriba de 6. Esto es lo que nosotros y algunos otros autores hemos publicado, y dependiendo la serie lo podemos encontrar desde por ahí de 50 a 300 IL6 picogramos por mililitro. Este es el valor de 10, también muy variable. El valor de interferón gamma, y de interleucina 1 beta. En varios artículos, uno que también incluye a uno de nosotros, 3 de ellos, les muestro los niveles que se han reportado en influenza pandémica, la de 2009, y vean cómo es diferente, es menor en COVID-19. Esto es lo que nosotros y otros artículos ya publicados reportan, como el que les mostré de Juan, de los niveles de IL-6, los niveles de IL-10, los niveles de interleucina 1 beta y los niveles de interferón gamma. Y si bien es cierto, es significativamente mayor en muchas de ellas comparadas con los sujetos sanos, esto de llamarle tormenta probablemente tiene que ver con una cuestión meramente semántica, pero a mí una tormenta se me antoja como un huracán o una tromba. Y esto, pues, comparado con otros procesos hiperinflamatorios, sinceramente no alcanza esos mismos niveles. Entonces, ¿por qué le seguimos diciendo tormenta de citocinas? Pues en buena medida porque alguien lo sugirió, y de hecho aquí está, esta es la referencia, si ustedes lo pueden revisar y luego alargamos la discusión en algún otro momento y demás. Cometa, que reporta que en una
una correspondencia, o sea, en una carta al editor, sugirieron que se considerara como una tormenta de citocinas y un estado de inmunosupresión a COVID-19, basado en los gráficos de la figura suplementaria que ya pasé previamente. Todos los demás son revisiones que se le han pasado citando a esta como si fuera una evidencia. Una de las preguntas que surgen cuando uno ve esta tendencia es, bueno, ¿por qué se está tomando como si tuviéramos evidencias duras y sólidas de que allá hay una tormenta de citocinas? Pues porque en medicina este es, en la mayoría de los casos, lo que prevalece. Se le da el valor de la evidencia de acuerdo al origen de la evidencia. Y esta es la gráfica que se toma. Y entre las fuertes, o sea, entre aquella que se debe de tomar para, o más bien, se considera para la toma de decisiones en clínica, como sería la aplicación de medicamentos antiinterleucina 6 o antiinterleucina 1 beta o algunas de esas modalidades, está la revisión sistemática, que se refiere a pues hacer este tipo de análisis, de a ver qué tanta gente ha publicado y ha mencionado que debe de haber una tormenta de citocinas, pero no necesariamente hay siempre los criterios tan astringentes como para que esa revisión no esté solamente basada en otras revisiones y en realidad en una sola o dos evidencias duras. Los ensayos experimentales, ya sean en modelos animales o ex vivo, pues al menos en esta tabla no está. ¿Okay? Ahora bien, dejando un poco de lado la polémica, vamos en leucocitos en inflamación sistémica, lo que a nosotros nos consta, como ya habían publicado otros, debe de haber cambios en los leucocitos, primordialmente, por ejemplo, en los neutrófilos, y lo que vio en parte de su trabajo de doctorado Luis Ángel Flores Mejía en nuestro grupo, es cómo ocurre esta degranulación, que para los que están más habituados a ver gráficos de punto por citometría, de tamaño contra granularidad, es la silueta habitual de estos neutrófilos, granulocitos, y aquí estaría la zona de monocitos y aquí la de linfocitos, y acá pueden ver, además de que son más abundantes, cómo hay una degranulación, y cuando de hecho él midió qué tanto se modificaba, pues aquí ven cómo se degranulan los neutrófilos, incluso más que los monocitos. También sabemos que hay un conteo total disminuido, y tanto Luis Ángel como Jessica Prieto y la ahora doctora Olivier Cabrera midieron, entre los sanos y los sépticos tiende a haber una linfopenia, una neutrofilia, y esto, si recuerdan, coincide con esa primera tabla de las características clínicas de los pacientes. Así también nosotros y otros grupos hemos encontrado, además de TREM1 y de HLA-DR, la sobreexpresión en procesos de sepsis, aunque no así en procesos no relacionados con infección, como sería CIRS, DCSR7 o CD69. Varios de estos receptores, de marcadores de activación, ya también se han reportado que están incrementados en COVID-19. ¿Okay? Y nosotros, de hecho, estamos generando resultados que esperamos pronto los puedan publicar, y me disculpo por no poderles presentar en este momento, acerca de cómo está su expresión en COVID-19 en este mismo tipo de poblaciones. Y sin embargo, a pesar de que muestran este inmunofenotipo de activación, las células que aquí probamos en trabajos de estos 3 estudiantes de posgrado, que eran entonces, además de Lorena, estudiante de maestría, pues cómo estaba la fagocitosis como parte de evaluar una función. Y utilizando bacterias verde fluorescentes, lo que vimos fue internalización y posteriormente maduración del fagolisosoma con los cambios de pH. Y pueden ver aquí cómo entre los sujetos con sepsis y los sujetos sanos no hay diferencia significativa, pero cuando ya vemos qué tanto se puede acidificar, o sea, la maduración, los pacientes con sepsis no lo tienen. Entonces, más allá de una sobreactivación de leucocitos,
que algunos sugieren estos resultados y otros que han sido demostrados por otros autores como Guérin, pueden ver que con respecto a los sanos, que aquí son esta tercera columna, los pacientes con sepsis al día 3, 4 o día 6 y 8 presentan disminución en actividades de la mieloperoxidasa o el estrés oxidativo. Entonces, otra vez, nos habla de que esto probablemente tiene que ver más que con una sobreactivación, con una disfunción de estos leucocitos, muy probablemente asociado a este ambiente mixto de citocinas, pero en muy altas concentraciones. Es más, esto sabemos, nos consta que tiene que ver con diferencias en la activación de vías de señalización, que este sería un sujeto, cada columna, ya sean sanos o de sepsis, y aquí lo que medimos fue la fosforilación de P38, STAT3, STAT5, y pueden ver cómo es diferente en el grupo de sujetos con sepsis con respecto a los sanos y también en los monocitos. Esta disfunción leucocitaria en COVID, de hecho, ya se ha propuesto por varios autores, y aquí, para no presentar muchas evidencias, el resumen de que esta activación de monocitos, por un lado, va a tener implicaciones en cómo se va a dar la respuesta adaptativa y si van a ser capaces de responder eficientemente células como la NK, que además hay un involucro en mayor mortalidad de estas, así como en los perfiles que pueden resultar dañinos, ¿no? Y un desbalance hacia aquellos que en vez de ser protectores pueden dañar estos tejidos, y que en este caso se vería claramente involucrado en el daño a los pulmones, al riñón, como ya mencionamos, al hígado, y todo esto puede favorecer la complicación clínica de los pacientes por la falla de los órganos. Por otro lado, resulta que la interacción de los leucocitos con el endotelio es muy estrecha. Si recordamos estos esquemas de Rowling, aun cuando no se trate solo de respuesta inflamatoria local, sabemos que hay extravasación por la sobreactivación tanto del endotelio como de los leucocitos circulantes por la presencia de estos citocinas y quimiosinas, que están más elevadas de lo natural. Y a nosotros nos consta por el trabajo de doctorado del doctor Mancilla Herrera, Ismael Mancilla Herrera, que publicamos ya hace algunos años, que cuando él exploró in vitro a monocitos que no se exponían ni a lo que pudieran secretar una capa de células endoteliales cultivada en una cámara de Neubauer, ni el contacto por haber atravesado, perdón, este es el de atravesado por esta capa y recuperaba estos de abajo, estos eran los del soluble, pueden ver ustedes cómo disminuye en los que sí tuvieron contacto directo con estas células endoteliales la capacidad de producción de TNF-alfa, de interleucina 1 beta y de interleucina 6. O sea, el monocito, sin tener esta interacción, sin atravesar por estas células endoteliales, ya no tiene la misma capacidad de producción de citocinas. Y no se los presento, pero también se modifica, en ese caso incrementa la de algunas quimiosinas. Y también vimos que no se modifica qué tan capaces son de internalizar bacterias, pero sí disminuye la capacidad de eliminación siempre y cuando hayan tenido contacto directo con las células endoteliales. O sea, el equivalente a esto, a atravesar por aquí. Si simplemente están cerca, si simplemente pueden intercambiar moléculas solubles como interleucinas, parece que el efecto no es tanto, pero el contacto directo sí los va a modificar. Esto todavía no ha sido explorado en el caso de COVID y la verdad es que no queda muy claro qué es lo que pudiera estar pasando. Otra de las dudas de qué pudiera estar pasando es, sabemos que en inflamación sistémica, tanto en procesos infecciosos como no infecciosos, las vesículas extracelulares
exosomas, microvesículas, micropartículas, que son algunos de los nombres que reciben estas vesículas extracelulares, van a tener diversos efectos. Esto se ha explorado muchísimo en el área de cáncer, pero en el área de sepsis, de hecho nosotros tenemos estos datos prontos a publicar, en los que pueden ver los ensayos de migración. Se hace una raspadura en el cultivo de células Hubeck. Esto lo hizo Patricia Miranda como parte de su tesis de doctorado, y en colaboración con el laboratorio del doctor José Eduardo Pérez Salazar. Y pueden ver aquí cómo cuando se le pone en contacto con vesículas provenientes de sujetos sanos, no se ve que haya una mayor migración, o al menos significativamente mayor con respecto a cuando no se ponen las vesículas. Pero cuando se ponen estas vesículas de pacientes con sepsis, de hecho, la imagen es más semejante a la de el control positivo, que es con suero fetal bovino. Y también inducen angiogénesis, como lo pueden ver en esta micrografía. El modelo es muy parecido, solo ahí no hay rayadura, sino se van cultivando las células sin vesículas, con vesículas de sujetos sanos y con vesículas de pacientes con sepsis. ¿Qué puede estar pasando con vesículas de pacientes COVID? Se obtendría un patrón más parecido a el de sujetos sanos o al de pacientes con sepsis. No lo sabemos. Esperamos en relativamente poco tiempo poderles dar alguna información al respecto por parte nuestra. ¿Okay? Y pues queda por establecer si la respuesta inflamatoria en COVID-19 se va a comportar parecido a sepsis, y entonces a la larga en los sobrevivientes se va a generar este estado de síndrome post-sepsis, o también conocido como PSS, que va a involucrar trastornos a nivel neurológico, así como a nivel muscular, e incluso puede llevar a disminución en capacidades cognitivas y depresión. ¿Okay? Que las evidencias para esto existen aquí, en este JAMA que se publicó hace 10 años, y pueden ver cómo las evaluaciones que se hicieron con respecto a las capacidades cognitivas, o sea, de aprendizaje en sujetos ya en personas mayores que habían sido evaluadas, pues si presentaban sepsis, se incrementaba en mucho la severidad del compromiso de esta capacidad cognitiva. ¿Okay? Entonces no es nada más una mera percepción, ya está medido y ya sabemos que así ocurre. La pregunta es, ¿esto va a ocurrir en COVID-19 en los pacientes que sobreviven? Sabemos hoy día que hay complicaciones a mediano plazo, como son la fibrosis pulmonar y trastornos de la coagulación para algunos pacientes que han sobrevivido a COVID-19, incluso en formas moderadas que no han requerido hospitalización. Si se van a dar otras complicaciones, está por verse. Y hay que tener en cuenta que este PSS se suele presentar más cuando los cuadros son severos, que requieren atención en unidad de cuidados intensivos, y generalmente quiere decir que requieren de apoyo ventilatorio y por lo tanto de haber sido sedados los pacientes, así como con estancias hospitalarias prolongadas, que por ejemplo en el caso de sepsis generalmente se pueden ser 10 días, pero que en el caso de COVID, dependiendo del centro hospitalario, estamos oscilando entre 14 y 21 días. Y también está relacionado con que los pacientes sean de edad avanzada. ¿Okay? Y este otro dato. Si ustedes recuerdan, la mortalidad que les presenté al inicio podría oscilar en el proceso agudo entre un 25 y un 35%. Y mucho de ello pues puede ser primero por las fallas orgánicas, o después involucrar además a la disfunción inmunológica. Esto es en el corto plazo de gente que padece sepsis. ¿Okay? Esto es lo mismo, sería reducida aquí, pero lo que pasa en los pacientes que sobreviven a sepsis.
A los 3 años, de hecho, la mitad de aquellos que hayan sobrevivido habrá fallecido. O sea, que de cada 10 pacientes con una tasa de mortalidad en el corto plazo del 30%, sobreviven 7. De esos 7, 3 o 4 de esos pacientes no van a llegar a sobrevivir más allá de 5 años después de haber padecido el cuadro séptico. Se han buscado múltiples explicaciones a esto, como sería una senescencia inmunológica o diferentes procesos de persistencia de catabolismo o de proceso inflamatorio, de susceptibilidad de infecciones. Todavía está en estudio en general. En COVID-19 todavía no tenemos ninguna idea de esto, cómo va a ser. El panorama entonces es que tenemos a diferentes proteínas involucradas en el proceso agudo en COVID-19, a diferentes moléculas de activación que se están explorando, y esto nos empieza a dar idea del mapa fisiopatológico del proceso inflamatorio involucrado en COVID-19, pero quedan muchas dudas. Justo esta imagen que les puse aquí, para los que saben chino sí está muy claro, para la mayoría de nosotros no. Y pues más allá de la tormenta de citocinas que en algún momento se ha querido encontrar como explicación, lo cierto es que todavía nos falta mucho por entender la respuesta inflamatoria sistémica severa aguda en lo general y en lo particular en COVID-19. ¿Okay? Estamos como este maravilloso animal, el dragón de Komodo, que sí sabe de sepsis. De hecho, aquí en la saliva contiene una gran cantidad de bacterias que después de una mordida a sus presas lo que generan es justo sepsis, la va siguiendo por día y ya que muere pues se comporta más como un carroñero. Entonces sabe mucho ya acerca del agente causal de la sepsis, así como nosotros tenemos muchísima información y cada día más creciente y más certera acerca de SARS-CoV-2 y sus mecanismos de interacción con las células. Pero de lo que pasa después del proceso de inflamación sistémica y qué tanto de esto es causa o consecuencia para el daño multiorgánico, todavía está por resolverse. ¿Okay? No me queda agradecerles, no me queda, perdón, más que agradecerles su atención, así como mi agradecimiento profundo para todos los colaboradores, incluido el jefe de nuestra unidad, el doctor Constantino López Macías, el doctor Eduardo Ferat y un maravilloso y extenso grupo de médicos, así como de investigadores de diferentes niveles en el área biomédica. Y bueno, si requieren en algún momento contactarme, este es mi correo y quedo a disposición para preguntas o comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora Arriaga, por esta excelente presentación. Si le parece bien, podemos contestar algunas preguntas que se han estado haciendo en el chat. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esta parte del estudio clínico que nos mostró de los pacientes que tienen COVID y en particular la pregunta es que si hay pacientes que presenten altos niveles, valores de ferritina parecidos a los pacientes con COVID, pero que no tengan COVID, ¿a qué se puede deber? Pues ahí estos valores de ferritina pueden estar involucrados. Digo, el daño que se puede dar a los múltiples tejidos y que también puede involucrar la destrucción de eritrocitos, con esto la liberación de este tipo de proteínas, así como en otras células, como serían las mismas células endoteliales, puede explicar estos altos niveles y por eso
se da los niveles muy altos en enfermedades como el llamado síndrome hemofagocítico, ¿no? De hecho, ahí se espera que sean más elevados que en COVID-19. A mí lo que me da la idea es que más allá de la activación de leucocitos, que claramente sí existe, como también existe la hipercitocinemia, también nos estamos perdiendo lo que pasa a nivel del endotelio. El endotelio entra en un proceso de disfunción y por lo que sabemos del virus y a lo que afecta, claramente puede estar afectando a estas células endoteliales e induciendo muerte, ya sea como algunos proponen por la misma infección del virus o por la respuesta que tienen estas células a la sobreactivación. Otra de a mí lo que me lleva a pensar de por qué esta activación endotelial puede estar asociado con estos altos niveles de ferritina es que también es muy frecuente, desafortunadamente es muy frecuente en los pacientes que tienen COVID grave el que se dé insuficiencia renal, ¿no? Y eso también, digo, el riñón por excelencia es uno de estos órganos que son endotelio prácticamente, muy parecido a lo de pulmón. Entonces, en esos dos, con gran cantidad de endotelio, puede ser que por ahí esté la explicación. Digo, no es la única, ¿no? Podrían haber otras. Muy bien, doctora, gracias. Digo, y esto se liga con la siguiente pregunta, que es precisamente el daño endotelial. ¿Qué tan fuerte es la evidencia o la asociación entre el daño endotelial y la asociación con el proceso inflamatorio en la enfermedad con COVID? En la enfermedad con COVID se ha estado explorando más acerca de algunos marcadores solubles, pero la verdad es que hay muy poca información en el que se puedan verificar el mecanismo por el cual se activan estas células. Como mencionaba hace poquito, bueno, en la respuesta anterior, todavía no queda muy claro si el virus, además de infectar estas células, que claramente las puede infectar, ¿qué implicaciones tendría en vivo para ello? Entonces, hay varias referencias que hablan al respecto, pero otra vez entramos en el campo de varias de ellas todavía no tienen evidencia experimental, se quedan en la sugerencia de que así debería de ser y todavía lo comparan con otros. Pero claramente ya estamos en un tiempo en el que cada vez va a ser más frecuente que varios grupos empecemos a publicar evidencias ya en los sistemas, ¿no? En los sistemas biológicos, en los sistemas experimentales. Excelente, doctora, gracias. Ahora, otra pregunta está relacionado con este concepto de la tormenta de citocinas y en particular con los datos que mostraba de la población china. ¿Le parece que esto pueda cambiar dependiendo de la población que se analice? Es decir, si van a existir los mismos resultados o las mismas tendencias, por ejemplo, cuando se analice la población mexicana. No, de hecho, no va a ser. No es, ni siquiera les tengo que decir no va a ser. O sea, cuando salga la publicación, se va a ver que no es, pero lo que nosotros estamos encontrando, nosotros decimos la cuantificación, les digo desafortunadamente por cuestiones de preparación de publicación no les puedo mostrar en este momento esos resultados, pero es por el mismo camino. Y no solo por estas determinaciones que hemos hecho, que conste que desafortunadamente varios de nuestros pacientes que hemos analizado, que tenemos una corte de alrededor de una centena de pacientes. Muchos de ellos o tienen obesidad, o tienen hipertensión, o tienen diabetes. Y no encontramos que por eso se vayan a hacer mayor la tendencia a que en eso sí, porque ellos sí son obesos, porque ellos sí son diabéticos, porque ellos sí son hipertensos, o 2 de 3 o 3 de 3, como desafortunadamente es muy frecuente en nuestra población con comorbilidades mexicana, vaya a ser el caso. De hecho, no es. Y no me dejarán mentir varios de nuestros colaboradores, entre ellos el doctor Ferat, y demás, que hemos tratado de explorar en algún momento, hace como unos 5 años empezamos a explorar en obesidad
precisamente de qué se trataba este llamado síndrome de respuesta inflamatoria crónica de bajo grado, ¿no? Este estado de respuesta inflamatoria crónica de bajo grado. Y lo más probable es que se trate de una activación crónica de adipocitos y que muy claramente eso favorece la proliferación de esos adipocitos en el tejido adiposo. Pero que esto tenga un reflejo sistémico, nosotros no lo hemos encontrado con sistemas de cuantificación de citocinas como los que se mostraron en el artículo de Wang, como el que nosotros utilizamos para los pacientes con COVID, previamente con los de sepsis, no. Y ya cuando uno se va a más detalle, por ejemplo, en ese tipo de publicaciones de esta inflamación crónica de bajo grado, que algunos proponen que eso es lo que va a potenciar la famosa tormenta de citocinas que ahora se atañe a COVID. No, lo que uno encuentra es que las diferencias necesitan métodos ultrasensibles. Y yo en lo particular siempre me he preguntado si uno necesita un método ultrasensible, biológicamente, ¿qué relevancia tiene eso? ¿No? Porque variar de 0 a 100 picogramos, bueno, de 0 a 20, de 0 a 5, pero cuando uno necesita métodos que le dejen ver la diferencia de 0.35 a 0.55 picogramos por mililitro, me parece delicado, sin mayores evidencias, darle una responsabilidad o una causalidad a esas moléculas, ¿no? Excelente, doctora. Muchas gracias. Digo, y aprovecho que con esta respuesta responde otra pregunta que acerca de las comorbilidades en el caso del proceso inflamatorio. Otra pregunta, una pregunta diferente es si el sistema nervioso central se puede ver afectado por este proceso inflamatorio. De hecho, es clarísimo que sí. La anosmia y así como la falta de capacidad del sentido del gusto, que está muy asociado, pero sobre todo el dato de la anosmia es una afectación directa al sistema nervioso, ¿no? Porque nuestra zona olfatoria pues es una de las partes más expuestas del sistema nervioso central, está directamente conectado, prácticamente nada más atraviesa una pequeña porción de la base del cráneo y ya está en el cerebro. Y se han reportado mioclonías y miotonías, o sea, estos movimientos involuntarios en los pacientes, que mejoran curiosamente con antiinflamatorios, tipo dexametasona o algunos más fuertes que se utilizan, por ejemplo, para pacientes con artritis reumatoide y demás, y con eso mejoran a lo largo de los días. Y pueden ser suficientemente importantes para resultar incapacitantes en el cuadro agudo. Ni siquiera me estoy refiriendo a lo que esperamos a largo plazo que pueda estar ocurriendo, como lo que les mostré de incluso alteraciones cognitivas o alucinaciones, trastornos del sueño, que desafortunadamente con muchas afectaciones del sistema nervioso central nos suenan por nuestras cuestiones culturales y demás, así ya medio filosófico el asunto, pero cuando la gente las padece realmente puede ser un problema para la calidad de vida. Entonces sí hay afectación a nivel del sistema nervioso. Muchos proponen que es porque varias de las neuronas expresan AC2 y que entonces las infectan. La pregunta es ¿por qué es selectivo de función? A mí me parece que debe de haber algo más que solamente la presencia de AC2 que se combine con este compromiso neurológico. Pero sí existen. Muy bien. ¿Y afectaciones a la barrera hematoencefálica? Aparentemente sí hay quien lo ha sugerido, aunque todavía no hay evidencias de si es porque fueron infectadas las neuronas y llegó el virus y se liberó, o porque atravesó la barrera hematoencefálica, ¿no? Por ejemplo, si entrara por el lado de la región olfatoria y siguiera el tránsito de los nervios, ahí no necesitaría atravesar la barrera hematoencefálica, porque está directamente involucrado ya, son terminaciones del sistema nervioso.
Entonces no queda claro si es por esa vía o porque efectivamente también al infectar a las células endoteliales puede de esa manera pasar a la barrera hematoencefálica y de esta manera llegar al sistema nervioso. Las evidencias es que sí hay virus, sí se ha podido aislar virus de líquidos. No necesariamente resulta infectante, pero sí se ha aislado. Y el otro dato que nos podría dar más información a la humanidad, me refiero al respecto, las necropsias no se ha practicado mucho todavía. Entonces no hay suficientes datos allí. Excelente, doctora, gracias. La otra pregunta tiene que ver con estas terapias relacionadas con la regulación de la respuesta inmunológica. Nos platicaba de estos resultados que se han obtenido con el anticuerpo contra interleucina 6 en contraste con los tratamientos con dexametasona. ¿Cuál sería la diferencia? Desde el punto de vista de aplicación de la terapia para los médicos, lo que apuntan las evidencias, lo que ayer mencionó el doctor Cava, es que no vale el costo-beneficio. En medicina es muy importante que cuando se va a dar un medicamento uno siempre tiene que tener en cuenta que va a tener muy probablemente efectos adversos, mínimos o mayores, pero va a haber eventos adversos. Y aquí la pregunta es si ese probable efecto adverso, esos probables efectos secundarios que va a provocar esta administración del fármaco, por ejemplo, en este caso de tocilizumab, o sea, la reactivación de infecciones crónicas como sería tuberculosis, la hepatotoxicidad, el deterioro neurológico, que sí se ha comprobado que tiene que ver con la administración de este antiinterleucina 6, comparado con el beneficio que se puede obtener a los pacientes, que aparentemente es mínimo, o sea, todavía pareciera un volado en el sentido de, pues vamos a darle y a ver si funciona. O sea, los números no son tan halagüeños en ese sentido de si le dan tocilizumab, entonces tiene una muy buena oportunidad. Aún los más optimistas, pues más allá de 50, 60% de probabilidades de que le vaya mejor, no lo superan. Entonces, es demasiado riesgoso, además de demasiado costoso, utilizar tocilizumab con respecto a otros inmunomoduladores. En el caso de la dexametasona o algunos otros corticosteroides, tampoco ha resultado la panacea. Desafortunadamente no es como de llegando el paciente, hay que darle corticosteroides y con eso se mejora. No, tampoco es necesariamente cierto. Y claramente no entendemos por qué, y es que en parte todavía no tenemos clara la dinámica de la respuesta inflamatoria sistémica. Seguramente hay un punto de no retorno en el que da igual que le des lo que sea de antiinflamatorios, ya no es el momento, ¿no? Ya no va a pararlo el daño que ya se echó a andar y que a lo mejor estas moléculas proinflamatorias solo fueron el desencadenante de ese proceso, pero no lo están perpetuando, o a lo mejor sí. Todavía no lo sabemos, y en ese sentido es que pues puede ser que en algunos pacientes se ayude la dexametasona, y la gran diferencia es que no tiene tanta toxicidad en diferentes órganos y no se mantiene durante mucho tiempo. No tenemos mayores problemas como en crónico con síndrome de Cushing y cosas así, y es muy accesible, ¿no? Las dosis son realmente, a esas sí las podemos contar en pesos más que en dólares, ¿no? O euros. Muy bien, Entonces, doctora, gracias. Creo que tiene que ver con eso. Muy bien. Otra pregunta tiene que ver con estos cambios que se observan en las poblaciones celulares de los pacientes con COVID. En particular mencionaba usted la caída de linfocitos y los incrementos en neutrófilos. ¿Esto está asociado con la respuesta inflamatoria? Sí, en el caso de los procesos con COVID, lo que se ha reportado sobre todo es que se propone que al ser infectadas se puede inducir la apoptosis de linfocitos primordialmente, ¿no? Y hay incluso quien propone que pueden ser los precursores de estas células las que están involucradas. Eso sí coincide con lo que se propone, en lo que se parece al síndrome hemofagocítico.
o a este sistema de activación de monocitos macrófagos, a este síndrome de activación de monocitos macrófagos, que tiene que ver con que los precursores de médula ósea están comprometidos, en este caso estarían infectados, y que eso tuviera que ver con que varias estirpes derivadas de esos progenitores muy tempranos se vean disminuidas. No hablamos nada de trombocitopénicos así, pero hay quien propone que también por allí tienen que ver los trastornos de coagulación a mediano plazo. Muy bien, doctora, gracias. Otra pregunta, si tiene o hace referencia a lo que se ha visto previamente con las infecciones, por ejemplo, con MERS o con SARS-CoV-1, en donde en modelos in vitro se han visto producciones o alta producción de citocinas proinflamatorias, lo que lo ha permitido definir como una hipercitocinemia. ¿Haría falta este tipo de estudios para el caso del SARS-CoV-2? Seguramente hacen falta más tipos de estudios, solo que aquí una aclaración. Cuando nosotros hablamos de estimulaciones ex vivo o in vitro, depende si son líneas celulares o las células separadas o, por ejemplo, el tejido sanguíneo como tal, estimulado in vitro, no podemos hablar del resultado como una hipercitocinemia. La hipercitocinemia se refiere a la terminación, esta anemia es lo que está en la sangre. Entonces tendría que ver con que en los humanos, por ejemplo, en este caso en los pacientes con COVID-19 o en los modelos animales, como podrían ser los ratones con sepsis o algún otro inductor de hipercitocinemia, se toma el tejido sanguíneo y directamente en el suero o en el plasma somos capaces de identificar altas concentraciones de citocinas. Eso directamente va a estar involucrado en todo el proceso fisiopatológico y probablemente lo que muchos proponen, lo que es muy aventurado es que también afirman, allí es donde habría que tener mucha precaución, es que puede estar esto involucrado con el daño a múltiples tejidos, o sea, la presencia misma de la citocina, ni siquiera los efectos que ésta pueda tener secundarios, ¿no? De que sea más fácil que se infecten las células, o todavía no explican si se mueren o qué les pasa a esas células de esos tejidos, ¿no? Si porque la otra, perdón, aparentemente brinqué tema, pero es importante, se nos pasa a veces que en COVID-19 claramente hay hipoxia. O sea, los pacientes están recibiendo menos oxígeno del que deberían. De hecho, a los pacientes que les va peor, aunque lleguen al hospital aparentemente estables, es aquellos que llegaron con niveles disminuidos de oxígeno. Y eso nos ha llevado a otro problema, que es en México, por ejemplo, que se puede uno rentar su tanque de oxígeno si tiene suficientes recursos. A veces ya están llegando al hospital los pacientes con fibrosis, porque no es de usted conéctese la mascarilla al oxígeno, tiene que haber una regulación de la cantidad de oxígeno. Entonces, tan es así que la hipoxia, que ya hasta la gente se da sus remedios caseros cuando sus medios económicos se lo permiten, ¿no? Y esa parte se nos olvida. Ya salió por ahí un artículo de que parte de las células inmunológicas, sobre todo de estirpe mieloide, pueden estar promoviendo estos estados proinflamatorios con la participación de HIF-1 alfa, que bien se sabe que es uno de estos factores de transcripción involucrados justo o que se activan justo cuando hay hipoxia. Entonces, bueno, volviendo al punto, una cosa es lo que se encuentra en circulación de los humanos o los animales de experimentación, y eso, si tiene elevadas concentraciones de citocinas, eso sí es hipercitocinemia. Y otra cosa es las altas concentraciones de citocinas que se pueden recuperar de un cultivo celular, de estudios in vitro o ex vivo, a partir de una estimulación. Esa no nos habla de hipercitocinemia, eso nos habla de una mayor capacidad de respuesta con la producción de esas citocinas. Que eso se esté dando en vivo o no está por explorarse, y si eso tiene repercusión, porque ahí a veces solamente medimos las citocinas proinflamatorias, pero no necesariamente le ponemos atención a sus mecanismos de regulación. Si se están
induciendo los MIRNAs o se están liberando también receptores solubles, a lo mejor estamos responsabilizando a esa alta producción de citocinas de un cambio que estamos viendo en vivo, cuando en vivo están echados a andar los mecanismos de contención y entonces no tendrían el efecto que estamos esperando. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto artículos publicados, incluso, digo, en COVID-19, seguro hay muy poquitos o no hay, pero en inflamación sistémica en general hay muy poco publicado en lo general en cuanto a los receptores o los mecanismos de regulación como serían SOX3 o la degradación de factores de transcripción o IKKB. Todavía queda pendiente. Entonces, sí, no necesariamente esos hallazgos in vitro tendrá relevancia in vivo. Muy claro, doctora, muchas gracias. Otra pregunta que hay en el chat tiene que ver con los mediadores inflamatorios que no son proteicos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el óxido nítrico? Sí. ¿Hay algún estudio que demuestre qué pasa con el óxido nítrico en la inmunopatología de COVID-19? Seguramente a estas fechas sí, y ahí no quiero decir desaciertos. Recientemente no lo he revisado, lo revisamos hace algún tiempo porque empezamos una colaboración con el doctor Galindo de Centro Médico Nacional de la Unidad de Nefrología, que él justo se dedica a estudiar a los, él le llama los mediadores inflamatorios no clásicos, que serían moléculas como el malondialdehído, el mismo óxido nítrico, y algunos productos de la beta oxidación. Empiezan a sugerir, hasta donde yo me quedé, empezaban a sugerir que sí podría haber este efecto, pero otra vez, esto no sé si tiene como causa, probablemente esté más relacionado con la hipoxia. Y todavía quedaría por ver si esto tiene que ver con las comorbilidades, ¿no? Porque estos sí son parte de esos indicadores muy claros que aparecen en obesidad y en diabetes particularmente. Entonces, no sé si alguien ya publicó una asociación entre este tipo de marcadores y el desenlace de los pacientes, ¿no? Que eso sería algo muy importante. Excelente, doctora, gracias. Por otra parte, hay otra pregunta de los órganos blancos del proceso inflamatorio. ¿Estos se centrarían principalmente entonces en pulmones y riñones? Por el comportamiento de los pacientes, sí. O sea, de lo primero que un paciente que ingresa hoy día y desde que inició la pandemia aquí en México, nuestro equipo maravilloso de colaboradores médicos nos ha venido ilustrando de que, pues, así como se necesitan ventiladores en los casos más graves, lo siguiente que necesitan es los aparatos de hemodiálisis, ¿no? Para sustituir la función renal que puede estar comprometida. Y al principio al menos era tan frecuente la necesidad de ventilación como de hemodiálisis, no necesariamente en los mismos pacientes. Es más, había pacientes que primero presentaban daño renal antes o igual y nunca presentaban ventilatorio, pero sí daño renal. Pero lo que se ha reportado en la literatura también incluye a hígado y a sistema nervioso. E incluso a piel, por ahí creo que hay unos reportes. En niños sobre todo, en niños está descrito que es más en piel, por eso estos salpullidos y demás. Muy bien, doctora, muchas gracias. Por otra parte, otra pregunta que hay en el chat es relacionado con genes de susceptibilidad o resistencia. ¿Si han podido ser identificados o hay sospechosos de genes que confieran susceptibilidad o resistencia a la infección por el virus de SARS-CoV-2? Yo los desconozco si ya se ha reportado alguno. No lo he visto, no he visto algo así. Pero
está la cantidad de información que igual y sí existe. Muy bien. Y para terminar, doctora, que usted había mencionado que había altos niveles de células NK que estaban relacionados con una mayor mortalidad. ¿Es esto correcto? Y si es, ¿a qué se debe? Nosotros no lo hemos explorado directamente y lo que en estos resúmenes gráficos, que fue lo que les mostré, parecía que tenía que ver con que eran productoras de citocinas proinflamatorias. Esa es la propuesta. Perfecto. Bueno. Perdón, pero con incapacidad de destrucción de células infectadas, entonces solo resultaban dañinas al tejido, pero no resolutivas. Perfecto. Bueno, doctora, pues con eso terminaríamos con las preguntas que están en el chat. Entonces, nuevamente, a nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Fundación de CTR, agradecemos su participación con nosotros y su excelente presentación el día de hoy. Y bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.